El pecado es equivocarme la dirección, que todo lo que ofende a Dios es pecado. ¿Y qué es lo que ofende a Dios? Todo lo que afecta al hombre. Cuando tú haces algo en contra de los 10 mandamientos y en contra de los 5 mandamientos de la iglesia, ten la certeza de que estás cometiendo un pecado mortal. Envidia, lujuria, gula, avaricia, soberbia, pereza e ira. La pereza es la madre de todos los vicios. Por eso lo que empezó por la pereza lo fue llevando a la mentira, lo fue llevando a la lujuria, lo fue llevando a la soberbia, Hasta matarlo al hasta pobre matar al cristiano. pobre cristiano. Bueno, que no era cristiano, el pobre israelita ese. De todos modos, si no vamos a misa en esta vida, si nos vamos a purificar y vamos a ir al cielo, de todos modos lo vamos a hacer en el purgatorio. Los pecados mortales, dijimos hace un momento, solamente se pueden perdonar con la confesión. Los pecados veniales se pueden perdonar con las prácticas de caridad, porque el agua bendita puede perdonar los pecados veniales y todo esto que estoy mencionando. Por eso nos mojan con el agua. Claro, 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 claro. Bienvenidos a un episodio más de Rostros de Fe. En este nuevo capítulo vamos a hablar sobre el pecado, debido a que en el episodio pasado estuvimos viendo la confesión y sus comentarios nos orillaron a abordar estos temas. Los vamos a ver con el padre Carlos Alberto González de la Torre. Gracias, padre. Gracias, Alejandra. Gracias, amigos, por estar de nuevo aquí en casa, desde este nuevo estudio, desde esta nueva oficina para estas grabaciones. Es un placer volvernos a encontrar y qué bueno que los comentarios que ustedes nos pusieron nos ayudaron a darle una segunda parte a este tema de la confesión, pues para saber qué confesar. Y esos son los pecados. ¿Qué es el pecado? Hacemos una oración y continuamos. Por favor, padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumina. ilumínanos. Pues sí, Alejandra, este tema, y por eso son importantísimos los comentarios, que ustedes se suscriban, que activen la campanita, las notificaciones, porque a través de ello, pues, podemos hacer un mejor programa. Sí, y que nos dejen su comentario también, qué les gustaría que habláramos, qué tema tocar, porque eso nos inspira mucho para saber qué es lo que a ustedes les gusta y qué es lo que quieren ver. Claro, y dar una estudiadita en la semana al respecto, ¿verdad? Para poder, ampliar esta charla, este encuentro que nosotros tenemos con usted y que usted nos deja tener a través de su celular, de su tablet, de su televisión. Pues bienvenidos a este podcast de Rostros de Fe. Empezamos entonces que con la pregunta del millón, ¿qué es el pecado, padre? Correcto, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio, en el número 392, dice una definición de San Agustín acerca del pecado. Dice que el pecado es toda ofensa de palabra, de acto o de deseo contraria a la ley eterna. Es decir, todo pensamiento, todo deseo, todo acto, toda palabra que vaya en contra del amor de Dios, que ofenda ese amor misericordioso de Dios, esa grandeza de Dios, que Él nos tiene, que nos ama profundamente. Además, el pecado, dice este número del catecismo de la Iglesia Católica, del compendio, perdón, del catecismo de la Iglesia Católica, dice que es una ofensa al amor de Dios que atenta contra mi persona y atenta contra la fraternidad humana. Y aquí podemos tener una gran definición de lo que es el pecado, ¿eh? Una gran contemplación de lo que es el pecado. En principio es no poder responder al amor de Dios, no corresponder a ese amor inmenso de Dios. En griego, pecado se dice jamartía. ¿Y qué es jamartía? Imagínate tú que vas a aventar eh, este cuaderno a la cara de Alejandra, no lo voy a aventar, este,
pero le doy para allá, para donde están las cámaras. Entonces yo tuve una jamartía, me equivoqué de dirección, no di en el blanco. Entonces, si la vida de gracia es dar en el blanco, ir hacia el corazón de Dios, ir hacia Dios, el pecado es equivocarme la dirección, errar, no distinguir, no saber. Eso en definición general es lo que es el pecado. Ah, es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la fraternidad. Es equivocarse profundamente, es salirse del corazón de Dios, es salirse de la inteligencia propia de la persona, es negar la comunidad. Todo eso está como en la definición de pecado, ¿no? En general. Mm, Yo creo que sería como más propio decir que para una definición de pecado, bueno, como lo explica el catecismo, desde luego es lo más propio, pero lo más propio de decir que es el pecado es, en resumen, alejarse del amor de Dios, de una persona divina que te ama profundamente, que quiere lo mejor para ti, e irte por otro lado. Como decía Jesucristo, ¿no? Quien encuentra el reino de los cielos es como si encontrara un tesoro, así que va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y quedarse con el tesoro. El pecado sería encontrarse un tesoro muy grande y decir, no, yo creo que mejor alguien más que lo encuentre. Se está equivocando de dirección, está yendo completamente por otro lado. A eso se refiere con el pecado en general. ¿Por qué? ¿Por qué el catecismo de la Iglesia Católica nos pone que es una falta contra la razón? Porque la inteligencia nos enseña cuál es la dirección correcta. Ujú, por como que uno más o menos la malicia, ¿no? Claro, Desde chiquito. sí, qué es correcto y qué no. Ah, además, atenta contra la razón porque la propia inteligencia te dice que afecta a tu propia naturaleza. A ver, en general, ¿no? Y esta definición me encantó mucho. Se acabo de escuchar a Monseñor Munila, que tiene un podcast muy bello sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Y dice Monseñor Munila eh, que, que todo lo que ofende a Dios es pecado. ¿Y qué es lo que ofende a Dios? Todo lo que afecta al hombre. Porque Dios nos ha hecho con tanto amor que si algo nos afecta a nosotros, ofende a Dios. Y si ofende a Dios, es pecado. Mm, Es una definición pues muy clara, ¿no? De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero para este punto me voy a adelantar un poco. Si uno revisa ah, los mandamientos, son puras cosas que tienen que ver con afectaciones propias. No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no matarás. Son afectaciones básicas que afectan al propio hombre, a la fraternidad y por lo tanto también ofenden a Dios. Pero bueno, vamos por orden, ¿para qué nos adelantamos, verdad? Ahorita que estaba mencionando los 10 mandamientos, porque, o sea, yo tengo una duda porque los 10 mandamientos se los dieron a Moisés. Éxodo capítulo 20 versículo 22, correcto. Sí lo saco, palomita en el examen. Sí, Pero le quería preguntar sobre los 7 pecados capitales, esos, ¿cómo fueron inspirados ok, o? vamos para allá, poco a poco. Okey. Qué niña tan adelantada en la escuela, pero vamos para allá. Entonces, si eso es la definición de pecado que nos ofrece el catecismo de la Iglesia Católica, vamos a través del mismo catecismo a caminar sobre qué es el pecado. O sea, ¿qué es el pecado con mi definición? Ahora, ¿cómo se ejerce el pecado? ¿Qué hace? ¿Cómo afecta? La naturaleza del pecado, etcétera. Bueno, nosotros cómo encontramos que hemos ofendido a Dios. ¿Cómo sabemos que es a lo que Dios le ofende? Que al final, ¿cómo no es que Dios sea alguien que se siente de todo? Ay, he hecho una mentira. Ay, no, chusma. No, no se refiere a eso, ¿no? ¿Qué es lo que ofende al amor de Dios? Eh,
¿Qué es lo que hace que a nosotros sea un atentado contra nuestra propia vida y que es un atentado contra la fraternidad? Entonces, en su infinita misericordia, Dios nos ha revelado a través de Moisés en el monte Sinaí estos pecados, más que pecados, estos mandamientos. Los mandamientos son como una carretera bien marcada por donde irse, como esas líneas de la carretera. Nosotros aquí donde vivimos, en Juchipila, Alejandra, sabemos que para llegar para acá, de cualquiera de los dos lados por donde lleguemos, ya sea por Aguascalientes o por Guadalajara, es una carretera sinuosa. La verdad es que hay muchas curvas. Y si tú no vas manejando entre las líneas, te puedes accidentar o puedes causar un accidente terrible. Ujú. Y eso sin contar los baches. Ah, eso es aparte. Sí, no, ya venía en el paquete. Eh, pero los mandamientos son estos. Esto que nos revela Dios es como nos marca el camino para donde nosotros no corramos un peligro, donde evitemos un accidente, donde evitemos nuestra muerte o el daño a nuestros hermanos. De eso se trata estos mandamientos, ¿no? Por eso dice, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu madre y a tu madre, a tu padre y a tu madre. O sea, son unas líneas guía para que uno vaya recto, evitando accidentarse, evitando lastimar a alguien más, ¿sí? Porque lo que más afecta a Dios, lo que más ofende a Dios es que uno mismo se cause su muerte o causes la muerte del hermano. Por ejemplo, uno de los mandamientos, ¿no? No robarás. A ver, vamos a ver, ¿para dónde va este mandamiento de no robarás? Pues yo atento contra la otra persona porque le estoy quitando, le estoy lastimando, le estoy dañando, pero también me estoy lastimando a mí mismo por mi reputación, incluso porque me pueden viciar a no trabajar, sino solamente a buscar la vida fácil. ¿Y por qué lastimo el amor de Dios? ¿Por qué afecto el amor de Dios? Porque Dios a ti que te robé y a mí que soy el ratero, nos ama como hijos y no quiere que los hijos se lastimen. Es esto mismo, ¿no? Que explico en el pecado del robo. Yo te estoy afectando a ti, me estoy afectando a mí y además estoy lastimando al amor de Dios que nos quiere ver juntos, como hermanos, como su creación santa. Y ahí es donde se ofende ese amor de Dios. A eso se refiere esto del pecado. Entonces, cuando Dios nos da los mandamientos, no nos da un látigo de comportamiento, ¿no? Dios no es un dictador. ¡Chua! Compórtate, maldita rata, o te voy a aplastar. No, para nada. Nos da un alineamiento, una guía. Piensa en tu niña, Andrea. Eh, Cuando tú le das unos mandamientos, hija, no comas dulces, hija, ya comiste mucho, hija, ya duérmete. No lo estás haciendo para lastimarla porque esa es una dictadora, sino porque quieres lo mejor para ella. Que, que, que no le van a salir caries, que no se lastime, que no se haga esto de la insulina, ¿cómo se dice? Que no se haga diabética. Que no se haga diabética, o que se duerma pues para que descanse, para que pueda crecer. Y Dios es que es nuestro Padre, nos da los 10 mandamientos precisamente como un lineamiento para nuestro propio bien, para el bien de los hermanos, para poder ir con Él. De ahí que estos 10 mandamientos no sean una imposición, sino un regalo. Con este mismo sentido, me voy a adelantar un poco más antes de los pecados capitales que me comentabas. Con este mismo sentido son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, porque los mandamientos de la Iglesia no son una imposición, no son un, un aplastar a los feligreses, ¿no? Son más bien unos elementos para que tengas una vida cristiana más sana. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Ah, qué pesado.
No, pues es un lineamiento para que tú te acerques a Dios y le des culto a Él. Confesarte por lo menos una vez al año, por lo menos. Al menos garantizar que una vez al año durante la cuaresma, tú te acerques a la gracia y al amor misericordioso de Dios. Ah, ayunar cuando la iglesia lo mande, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Pues es lo mínimo que un hijo cristiano puede hacer. Es como si tú le dijeras a tu hija, ya que esté más grande, mira, hija, por lo menos visítame una vez al año. Sí. Quiero más, pero por lo menos una vez al año. Siquiera para tener una relación de madre, hija, hija, madre, ¿no? Entonces, esto que nos pide la iglesia, estos mandamientos que nos pide la iglesia, se han ido a lo largo de los años, en eh, los diferentes papas los han ido acuñando hasta que tenemos estos 5 mandamientos de la iglesia, que en un futuro podrían ser más, si el papa en consejo y como magisterio nos pone otro, ¿no? Para bien de nosotros los hijos. O puede quitar alguno, no creo que lo quite, pero este, para bien de sus hijos. Por eso, en regla general, ahorita hablando de los mandamientos, en regla general, entre comillas, uno ofende a Dios cuando haces algo en contra de los 10 mandamientos o en contra de los 5 mandamientos de la iglesia. Por eso estoy diciendo entre comillas en regla general, porque todavía no hablamos de las demás cosas, ¿eh? Ujú. De todo lo que es el Entonces, pecado. esa es como la regla general. En regla muy general, cuando tú haces algo en contra de los 10 mandamientos y en contra de los 5 mandamientos de la iglesia, ten la certeza de que estás cometiendo un pecado mortal. Ahorita vamos también para allá, un pecado grave. Asimismo, esto que preguntabas hace un momento, Alejandra, de los pecados capitales. Nuestra madre iglesia es precisamente esto, es madre y maestra. Y a través de la catequesis de los padres de la iglesia, a través de lo que la iglesia ha aprendido como madre y maestra y que enseña a sus hijos, se ha dado cuenta que hay pecados capitales, que a partir de ese se desprenden otros. Por eso se llaman pecados capitales. O sea, si seguramente cometes uno de los pecados capitales, se van a desprender otros. ¿Cuáles son los pecados capitales? Bueno, no solo por repasar, ¿eh? Envidia, lujuria, gula, avaricia, soberbia, pereza e ira. ¿Va? Si tú te dejas llevar por uno de estos pecados, ¿te acuerdas de aquel dicho? No, bueno, no sé si te lo enseñaron en catequesis. La pereza es la madre de todos los vicios. Sí, Ujú. sí he escuchado ese. Como que lleva a otras cosas, ¿no? Y el ejemplo tradicional de catequesis es el rey David. En el libro de los reyes, cuando se nos cuenta la historia del rey David, comienza a decir, en tiempos de que los reyes salían a combatir, David se quedó en su casa. Así empieza el libro de los reyes. Y Ujú. como David se quedó en su casa, se puso a caminar por la azotea, pues no tenía nada que hacer, melolengueando ahí, y dice que vio una mujer desnuda que era la esposa de Urías. Ah, sí, esa historia sí me la sé. Y si te la sabes, ¿verdad? Ya todos nos acordamos. Y la manda a llamar y se acuesta con ella. Y luego se acuesta con ella y como la embaraza, quiere que Urías se acueste con su esposa para que, pues él librarse de la culpa. Pero Urías no acepta porque como él es un soldado regio, dice, si todos están combatiendo y yo estoy aquí, yo no puedo irme a acostar con mi esposa. Entonces David lo emborracha, le miente, última hora lo manda a matar y luego soberbiamente para que digan que él es el rey y que es un rey justo, como enviudó en la guerra, La mujer. la mujer la manda a traer para casarse con ella para que digan que qué bueno es él. Por eso lo que empezó por la pereza, lo fue llevando a la mentira, lo fue llevando a la lujuria, lo fue llevando a la soberbia, Hasta matarlo al hasta pobre matar al cristiano. pobre cristiano, bueno, que no era cristiano, al pobre israelita ese, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que los pecados capitales tienen esa característica, se llaman por eso capitales,
porque ese pecado me va a llevar a otros pecados y otros pecados, a crecer, a engordar, a ensanchar los pecados. Por lo tanto, unido a esta regla general que acabamos de decir, que quien hace algo en contra de los 10 mandamientos y en contra de los 5 mandamientos, peca mortalmente. También podemos decir que alguien que hace algo a favor de los pecados capitales, peca mortalmente, hace un pecado. ¿Sí me voy a entender? Entonces tú cuando haces tu examen de conciencia en el tema pasado, en el podcast pasado que usted puede revisar, acerca de la confesión, a confesarte bien, tú puedes decir, bueno, a ver, yo no tengo una guía, una guía de un examen de conciencia. Ok, pero puedo googlear rápidamente cuáles son los pecados capitales. Repito, envidia, lujuria, gula, avaricia, soberbia, pereza, ira. Sabes que yo cometí un pecado de ira, yo me enchilé y deseé el mal a esta persona. Además, fui soberbio porque me creo más que los otros. Y me creo el muy, muy y no soy ni tan, tan, tan. Entonces, ok, ya voy como palomeando ahí en ese escrito que yo tengo. Entonces ya hice 2 pecados capitales, ¿no? Y luego, además, no he ayudado a la iglesia en sus necesidades, pudiéndolo hacer, porque no hay nadie tan pobre que no pueda dar nada, ni tan rico que no necesite. Entonces ahí palomeo otra cosa. Y además, no he amado a mis padres sobre todo, no he honrado a mis padres. No los he honrado. No los tengo por estima. Como yo ya soy adulto, yo ya tengo mi casa aparte, no les considero en nada. Aunque me llaman para preguntarme que cómo estoy, yo digo, no, pues, estoy bien, luego les hablo. No estoy honrando su preocupación y el amor que ellos me tienen. Entonces, ahí con esa pequeña lista de los 5 mandamientos de la iglesia, de los 10 mandamientos de la ley de Dios y de los pecados capitales, yo ya puedo ir a hacer mi examen de conciencia con toda claridad. Por eso insisto una vez más, ¿no? Esto que nos da Dios y esto que nos da nuestra madre la iglesia es solamente una guía. Sí, que yo la revisé y eran muchas páginas, padre. Sí, Y luego la empecé a leer y dije, o sea, porque a veces somos ignorantes en el sentido de que como que, no sé, como que estamos así como los caballos, correcto. como que nomás viendo por un agujerito, así. Sí, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces muchas personas como yo, sin saber esto, no te confiesas porque dices, no, pues yo no robo, no Ajá, mato, sí, como que no, yo soy bien buena gente. como que no se te abre la mente, porque así me decía, antes de leer el examen de conciencia, siento que yo estaba mirando así por un agujerito, así. Ajá, yo bien buena gente. Así, imagínate. Y ya que lo leí, pues dije: "Híjole, pues todo He esto, ofendido, lastimado o a sea, Dios. todo lo que, pues, ignoro o que, pues, ni siquiera me había pasado por aquí, todo lo que me hace falta, pues, confesarme y estar en comunión con Dios". Sí, sí, he ofendido, he lastimado a Dios, me he lastimado a mí misma y he lastimado a mis hermanos. Y te das cuenta, ¿no? Por eso digo que como una guía muy básica, a ver, revisa los mandamientos de la ley de Dios, revisa los mandamientos de la iglesia y revisa los pecados capitales. Porque además el pecado, y eso hay que enriquecerlo más, los pecados se dividen en 2 tipos. Hay pecados mortales y hay pecados veniales. El pecado mortal mata el amor de Dios. Entonces, reitero, si tú haces algo a favor de los pecados capitales, en contra de los mandamientos de la ley de Dios, en contra de los mandamientos de la iglesia, haces un pecado mortal. Matas el amor de Dios en ti. Y esa muerte no se puede redimir si no es por aquel que ha vencido a la muerte, Jesucristo, en el sacramento de la confesión. Porque solo Él nos ha librado del pecado. Solo Él nos da la vida eterna. Entonces, hay que confesarse. Para sanar los pecados mortales hay que confesarse, no hay de otra. No es que yo soy bien buena gente, por ejemplo, ¿no? Siempre les echo mucho la culpa a esas personas. Es que yo no voy a misa, pero soy bien buena gente.
Si tú sigues siendo buena gente, felicidades, pero eso no te va a librar de la muerte eterna. Usted necesita confesarse y comulgar, por más buena gente que sea. Yo, como una vez usted nos platicó que un sacerdote, un último día del año, dice que vio mucha gente en el templo, ¿verdad? Y que, pues, eran como ánimas que estaban pagando todo las veces que no fueron a misa cuando debieron de haber ido en vida. Cuando pudieron haber ido. Es una historia que alguna vez escuché. No sé si la conté aquí en el podcast o fue personal. No me acuerdo yo, pero a lo que quiero llegar o a lo que voy es que, de todos modos, si no vamos a misa en esta vida, si nos vamos a purificar y vamos a ir al cielo, de todos modos lo vamos a hacer en el purgatorio. Claro, porque era nuestro deber acercarnos a ese amor de Dios, ¿no? Y estos pecados mortales matan la caridad en nosotros. Esos pecados mortales aniquilan esa relación que nosotros podemos tener con Dios directa. Ah, es como el muro de la frontera. Así me imagino, ¿no? Los pecados mortales. No puedes pasar. Oye, pero es que yo quisiera. No puedes pasar. Te impide pasar. No tienes la capacidad de hacerlo. No puedes. Entonces necesitas esa gracia divina, esa esa confesión vendría siendo como tu trámite con el consulado. Oiga, yo quiero pasar y que no sé Ujú. qué. Y cuando el sacerdote te da la absolución, que no es el sacerdote, sino Cristo mismo quien te perdona los pecados, es como si viniera el presidente de los Estados Unidos y te diera la ciudadanía. Pase, usted ni siquiera pida permiso. Bienvenuti. Ah, no, welcome. Este, algo así sería, ¿no? La confesión. Tú ya no necesitas pedir permiso, tú ya puedes pasar, estás en este estado de gracia. ¿Y qué son los pecados veniales, Alejandra? Porque ya estamos diciendo que son de dos tipos. Los pecados veniales son aquellos que lastiman la caridad. Ahí está la diferencia. Los mortales matan la caridad, el amor de Dios, el amor a uno mismo, el amor al prójimo. Los pecados veniales lastiman la caridad. Muchos padres de la iglesia, al dar estas catequesis, hablan acerca de algo que puede ser un pecado venial y algo que puede ser un pecado mortal. Ah, por ejemplo, aquí entra lo que en la moral cristiana, en el catecismo de la Iglesia Católica, se llama objeto, fin y circunstancias. Y para allá vamos con estos ejemplos clarísimos, porque a veces queda más claro con un ejemplo que con la pura doctrina, ¿no? Cuando hay una materia grave, porque también para pecar se necesita que haya una materia grave, un pleno conocimiento y un pleno consentimiento. Para que haya un pecado mortal, materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento, puede haber la materia grave. Me robé esta botella, materia grave. Es robar, ¿sí? No es mía. Pleno consentimiento. Yo la quiero. Yo consiento que yo la quiero y te la voy a quitar a ti. Materia grave, pleno consentimiento. O sea, que Pero son 2 cosas, una porque la agarraste y la otra porque tú la quieres. sí, pero en el pleno conocimiento, ahí podríamos hacer una distinción. ¿Es pecado robar? Sí. ¿Yo conozco que no es correcto? Sí. ¿Y yo tengo el consentimiento de hacerlo? Sí, entonces es pecado. Pero vamos a poner la diferencia con tu niña Andrea. Andrea ya sabe que esta botella no es suya, porque tú le has dicho, no, hija, no agarres cosas que no son tuyas. Ah, sí, cómo no. ¿Ah? Hay una materia grave, sí. Hay un consentimiento, sí, porque ella quiere esta botella, ya no le importa que sea tuya, que sea mía, ¿verdad? Pero no hay un pleno conocimiento de lo que es robar. Entonces, si para ti y para mí, que somos unos adultos, que estamos creciendo en la fe, sería un pecado mortal,
para Andrea, que es una niña de 2 años, sería un pecado venial. ¿Sí me dio a entender? Sí. Porque no se cumplen las 3 características del pecado mortal: pleno conocimiento y la materia grave. Entonces, el pecado mortal tiene que cumplir con estas 3 características. El pecado venial hiere la caridad, no la mata, pero la hiere. Aquí es bien importante porque uno podría pensar que muchos pecados veniales hacen uno mortal. No, no, pero sí disponen. Muchos granos de arroz hacen un montón de arroz. Muchos pecados veniales te pueden alejar de la gracia de Dios. Que luego por ahí había escuchado que cuando vas a la misa y ustedes que son sacerdotes imponen las manos, es para perdonar los pecados veniales. Los pecados mortales, dijimos hace un momento, solamente se pueden perdonar con la confesión. Los pecados veniales se pueden perdonar con las prácticas de caridad. ¿Mm? Participar en el grupo de Cáritas de tu parroquia, visitar a un anciano, a un enfermo, poniéndose agua bendita, por eso en las pilas de agua bendita de la entrada de la iglesia, con la limosna. Fíjate que eso sería un muy buen tema. A ver si lo ponen en los comentarios. ¿Qué hay con el dinero de la iglesia? Ese será muy buen tema, Sí. con la limosna. Mm, Porque la limosna te, te priva. A ver, pasa la canasta en la iglesia, ¿no? A nadie le sobra el dinero. A nadie le sobra. 20 pesos te hacen falta. A nadie le sobra dinero. ¿Y por qué los pecados veniales se borran con ello? Porque yo, en lugar de echar 20, voy a echar 50 y podré hacer con 50 pesos muchas cosas. Comprarme un refresco que a mí me gusta. Comprarme los chicles de bolito que a mí me encantan, pero yo estoy diciendo de mí, ¿no? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? No, no es lo correcto. Voy a sacrificar eso que podría ser para mí, para otra persona. Aquí está. Por eso los pecados veniales purifica también la limosna, las obras de misericordia, los actos de devoción, las penitencias, las peregrinaciones. Voy a ir a misa, sí, pero este domingo voy a ir a Mezquitera Sur caminando. Ándale. Me voy a sacrificar. Ajá. Entonces también estas obras de piedad. Voy a rezar una novena. Me ofrecen el poder perdonar los pecados veniales, pero desde luego que la confesión, porque la confesión, que es el sacramento donde Cristo perdona, pues yo también puedo pedir perdón por los pecados veniales. Por eso les decía en el pasado podcast, ¿no? Uno cuando se termina de confesar, conviene decir, y por los pecados que no me acuerdo, pero que están delante de Dios, porque así me muestro con Dios tal cual Él me conoce y me sondea sin esconderle nada, porque es con un padre con el que me acerco, no con alguien que me condena. Entonces, en los pecados veniales, al principio de la misa hay una fórmula. Antes de cantar el Señor ten piedad, después de decir el breve acto de contrición en la misa, y antes de cantar el Señor ten piedad, el sacerdote dice: Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes, perdone sus pecados y les lleve a la vida eterna. Amén. O sea, es como una fórmula de absolución mínima, como si el sacerdote en ese momento perdonara los pecados veniales, porque alguien puede decir: no, yo ya canté el Señor ten piedad, vente mi comunión. No, 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 no. En las bodas, en el ritual de bodas, se recibe al cortejo del matrimonio y se hace una fórmula de perdón de pecados y se les pone agua bendita. Y luego dice que por esta agua bendita los pecados veniales queden perdonados. Ya ni me Pero acuerdo. no, no, pues fue tan ayer. No, no te creas, pero se dice eso brevemente, ¿no? Porque el agua bendita puede perdonar los pecados veniales
y todo esto que estoy Por eso mencionando. nos mojan con el agua. Claro, 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 claro. El agua purifica, el agua limpia. Pero la mejor forma de pedir perdón por los pecados veniales siempre será la confesión. Y también me habían dicho que si no llegaba temprano a misa y ya había pasado el acto de contrición y ya había impuesto el sacerdote las manos, ya no podía comulgar, Pero la ¿o misa no? comienza con el canto de entrada. Entonces, Usted llegue temprano, okey. usted llegue, ¿ah? Me dijo mi mamá que sí, que sí. Vas en el tren ligero, ¿no? Pero me dijo mi mamá que si alcanzó a bajar las escaleras rápido antes de que alcance el tren, llegué bien. No, llegaste tarde. Hay que llegar puntual a misa. Y más sobre todo, la verdad es que en la realidad de aquí de nuestro México hay iglesias por donde quiera. Y podemos, nada más es falta de organización. Creo que aquí en la realidad, al menos de México, de la arquidiócesis de Guadalajara, es porque uno no quiere. En otros lugares, pues será de manera diferente, ¿no? Pero es porque no quiere. A veces hemos tanto empeño por. ¿No te ha pasado, no sé si te ha pasado a ti? Y una vez le estaba echando carrilla a un amigo que cuando salíamos de viaje, que vamos a Puerto Vallarta, vamos a Manzanillo, vamos a un viaje, a un retiro de jóvenes en Los Colomos, ¿no? Le dije, para eso tú llegas puntualísimo. Si decimos que la salida con la Virgen de Zapopan va a ser a las 4 de la mañana, tú a las 3:40 ya estás allí. ¿Por qué no llegan? O Ni sea, sueño ¿qué les tienes. está pasando, güey? Oye, vamos a salir a la playa, el camión sale a las 5 y a las 4 de la mañana. No, pues yo ya traigo hasta lonche y todo. ¿Y por qué a misa no puedes llegar temprano? Ahí hay que organizarse un poquito más. Ya no me van a seguir el tarjetón. Ya no te vamos a enseñar el tarjetón, tenlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con los pecados mortales, que tiene que cumplir estas cosas. Y un pecado, lo que decía, también tiene que variar mucho su gravedad con el objeto, el fin y las circunstancias. A ver, no es el robo, otra vez el robo. No es lo mismo que yo me robe 1 peso a que me robe 100. No, no es lo mismo. No es lo mismo que me robe 100 pesos, Andrea, tu niña, por estar jugando con el billete, a que yo me los robe con la malicia de gastármelos en algo. No es lo mismo que se los robe alguien con necesidad a yo que soy sacerdote y conozco que eso es pecado. Las circunstancias. No es lo mismo mentir así, ay, Sí, yo vi yo, que lo yo vi, tomó yo vi, yo sin vi, a que yo ponga mi mano sobre el altar. Te juro que yo lo vi. ¿No? O sea, varían muchas cosas, ¿no? Entonces, el objeto y fin y circunstancias de cada cosa puede variar y puede agravar o disminuir el pecado. Para eso hay que darle un estudio a esta parte completa del catecismo, ¿no? Que viene así como el objeto, fin y circunstancias de la parte del pecado, en la parte de la moral cristiana. También ese es otro tema que podemos agarrarnos el catecismo aquí en el podcast e irlo meditando, irlo profundizando cada vez más para, para conocer más nuestra fe. ¿Qué les parecería, queridos amigos? Pongan ahí en los comentarios, ¿verdad? Mm, Eso es a lo que se refiere el pecado como tal. Cuando yo cometo un pecado, eh, y en general, es cuando estos pecados pueden ser graves, mortales, matan la caridad, o veniales, cuando solo la lastiman. Yo quisiera hacer un hincapié más grande en que no se dejen llevar por la palabra venial en cuestión, queridos amigos de Rostros de Fe, de nuestra fe en Cristo, porque a veces cuando uno dice que es un pecado venial, dices, ay, pues es cosa chiquita. chiquita, no, no, no pasa. Ahorita con poquita agua bendita y ya la hice. ¿Por qué? Porque estos pecados veniales debilitan la caridad, desordenan el afecto, eh,
nos impiden el progreso del alma. Piénsalo corporalmente. Yo estoy a dieta. Bueno, pero es un panecito dulce. No, no, como ya hice ejercicio y he tomado agua y toda la semana he comido ensaladas, no, no me afecta, pero debilita mi proceso y no me deja superarme, no me deja llegar a la santidad, porque aún así corporalmente son calorías que me van a impedir, ¿no? Mm, quien dice mentiras chiquitas, a la larga se vuelve mitómano. Se acostumbran a mentir, Luego después dices algo y ya nadie te cree. nadie te cree. O Quien, te tiran a Lucas. Acostúmbrate un día a no ir a misa. Es que la verdad traía un dolor terrible de cabeza. Y el siguiente domingo, pues ando cansado. Y el siguiente domingo, el padre dura bien mucho. Además, yo ya tengo con los sellos del tarjetón. Y te vas acostumbrando. Te debilita tu progreso en el alma. Y además, los pecados veniales pueden disponernos al pecado mortal. El demonio puede usar estas herramientas para hacernos caer mortalmente. Quien muere en pecado mortal, pues no se salva. Por eso la importancia de estar siempre confesados. Eso nos tiene que quedar bien claro y antes nuestros feligreses lo sabían, nosotros lo sabíamos y nos hemos ido por el rubro del Dios de colores, ¿no? Ahora sí que se les dijo. Advertidos No, estaban. sí, no Que es no quisieron hacer caso. que no quisieran hacer caso, pero no, Dios es amor, Es que amor. yo quiero ser el Dios a mi manera. Ajá, y quieres ser al Dios a tu manera. Si mueres en pecado mortal, Es que yo pienso que no. estás Es condenado. mm. No, pues tú podrás pensar eso. Yo también pienso que estoy flaco y mira, soy un gordo. Sí, pero mm, tiene que estar eso, no es a lo que tú pienses, es a lo que Dios ha determinado, lo que la iglesia nos ha enseñado. Porque luego están de modas esas corrientes, ¿no? De lo que tú creas, de lo que a tu Sí, manera, como se te acomode, El Papa como Benedicto XVI de muy feliz memoria, y espero que pronto suba a los altares, Dios nos lo conceda. Él decía que estamos viviendo la era del relativismo. Lo que yo piense, lo que algunos dicen, está bien, ¿no? No es que yo lo vi en un TikTok, ahorita está de moda, yo lo vi en un TikTok. Pues sí, lo pudiste ver, la abundancia no da la certeza, ¿no? ¿Cuántos de nuestros políticos, me voy a ir por este camino, ¿no? No dicen, la mayoría votó por mí. Pues sí, pero la mayoría puede ser un ignorante. Todos opinan que estoy bien. Pues sí, pero eso no quiere decir que sea correcto. Una vez le escuché al querido señor cardenal don Juan Sandoval Íñiguez. Decía, aunque saquen una ley todos los diputados y todos los senadores que los burros vuelan, no por decreto les salen alas y menos pueden volar. O sea, hay cosas que no las puedes dejar al relativismo. Yo considero que una mentirita chiquita no es tanto pecado. No, pues tú considera lo que tú quieras, pero la ley de Dios dice, no mentirás. se les dijo, se les advirtió. Y sobre esta parte, ¿no? Enriqueciendo un poco lo que acabamos de decir de objeto, fin y circunstancias. A ver, no todo mundo tiene, yo no digo que, no te estoy invitando a mentir. A ver, aclaro. No te estoy, invítame a pecar, diría Paquita la de Barrera. No, no te estoy invitando a mentir. No, pero no a todo el mundo le puedes decir la verdad. Mm, Piensa en una heroica madre de familia que tiene un problema muy grave con su esposo. Me voy a poner en el caso de una infidelidad. Mamá, papá y tú están peleados. Estamos aclarando unas cosas. ¿Mintió? No, pero no le puede decir la verdad a su niño. Estamos aclarando unas cosas que él y yo, con la ayuda de Dios, vamos a arreglar.
No, no está mintiendo, está diciendo la verdad, pero no le puede decir toda la verdad a su criatura. Lo va a lastimar más, ¿sí? Entonces esta madre fue valiente, fue prudente, fue sagaz, fue sabia, ¿sí? Porque no le quería hacer un daño a su hijo Porque no emocional. quería lastimar a su hijo y además su hijo no tiene por qué enterarse de los problemas de la infidelidad, por así decirlo, ¿no? O sea, me estoy yendo a una casuística mucho más grande. Ya alguien muy cuadrado podría decir, mintió. No, no mintió, fue prudente, que esa es una virtud, la prudencia. No, no decirle la verdad a quien no tiene que saberla, ¿verdad? Porque luego después se pone bien crazy. Puede ser, ¿no? Sí, claro, y guardó su intimidad, porque es una intimidad de algo de los adultos. Imagínate, le revela a su hijo toda la situación y mira, es esa señora de enfrente, esa. Ay, no, señora. Ándale, así, así. Y luego se contentan los papás y el hijo ya le rompió los vidrios a la vecina y todo por algo de más, ¿no? Entonces, aquí estamos en esta situación donde para combatir al pecado tenemos que vivir en virtud. ¿Y cómo vamos a vivir en virtud? ¿Cómo vamos a combatir el pecado? Pues vamos a vivir en la virtud. Ya la iglesia nos lo dice, ¿no? Confesarte por lo menos una vez al año, o sea, para evitar este tipo de pecado. Además, Que una vez al año, pues, está muy allá, ¿no? mira, la iglesia que es madre y maestra lo piensa también en aquellas regiones donde no hay sacerdotes. Mm, como aquí tenemos un sacerdote a la vuelta de la esquina. Aquí estamos geniales. Confesarte por lo menos, dice, y dice por lo menos una vez al año. Pero, pues hay que hacerlo, ¿no? Mira, ahorita te voy a poner un ejemplo de un pecado venial. La iglesia tiene misas de precepto como el 25 de diciembre y el 1 de enero. Entonces, ir a misa cuando la iglesia la mandó, ir a misa entera los domingos y fiestas de guardar. Ok, entonces nosotros teníamos una fiesta de guardar el 12 de diciembre, el 25 de diciembre, el 1 de enero, que son las más recientes, ¿no? Ahorita. El 8 de diciembre, incluso el Día de la Inmaculada. Ok, aquí en la realidad de nuestra parroquia, de esta parroquia del Sagrado Corazón. ¿Y qué pasa con los de caballería? Que como nada más estoy yo de sacerdote, no puedo ir a celebrarles una misa el 25 de diciembre. ¿Cometieron pecado? No, pues está lejos y no hay. O estoy viejito y tengo una andadera y no hay quien me lleve. No hay quien pues no pude ir, punto. No hay. Ok, hay una materia grave, pero no hay ni el pleno consentimiento para faltar a misa. Simplemente no hay y no puedo. Sí, no, no fue un pecado para ellos. Por eso, si ustedes ven las transmisiones de Nuestra Fe en Cristo, ahora que fue lo de la Virgen de Guadalupe, ustedes pueden ver en las transmisiones que les dije, hoy, 7 de diciembre, es nuestro 12 de diciembre, porque era como caminar en cada una de las comunidades, ¿no? Pero no es 12. No, pero hay gente de esta comunidad que no va a poder venir el 12. No tienen carro, no hay combis, no hay camiones. Pues hoy 7 es nuestro día 12, ¿verdad? ¿Cómo sí? Por ejemplo, yo en la semana voy a diferentes comunidades a misa, ¿no? El mandamiento dice que ir a misa los domingos. Bueno, sí, pero el viernes es su domingo. Entonces, ellos, a ver, entre paréntesis, ¿no? Ellos podrían decir, oír misa entera los viernes y fiestas de guardar, ¿no? Claro que el mandamiento dice domingos, pero para ellos su domingo es el viernes. Dios nos bendiga con muchos sacerdotes y que podamos dar las misas los domingos, pero en este momento la realidad es esa. La realidad es esa. Entonces, para poder vivir fuera del pecado hay que vivir en la virtud. Hay que hacer lo que Dios nos pide en los 10 mandamientos. Hay que hacer lo que la iglesia nos pide en los 5 mandamientos. Y hay que estar en contra de los pecados capitales. Por ejemplo,
contra la envidia, la fraternidad, ¿verdad? La gratitud, porque el envidioso es el que quiere nomás para sí, pero la gratitud da para los demás, la magnanimidad da para los demás, la benevolencia da para los demás. ¿Sí? Así como hay pecados capitales, también hay estas virtudes capitales o esta serie de virtudes que me ayudan a combatir el pecado, ¿no? Que ya acabo de vender contra la envidia, la magnanimidad, la benevolencia, la caridad, la gratitud, agradece lo que tengo. Me estoy fijando en el agua que trae Alejandra, que está más llena. Qué bien envidioso. Pero también la gratitud de decir que yo también tuve agua. Menos que tú, pero también tengo. Entonces, se trata pues de vivir en la virtud para poder combatir el pecado, para poder vivir en la gracia de Dios. Imagínate, ¿no? Si yo frecuentemente busco confesarme, a veces alguien puede pensar, no, es que no se enfadará el Padre. No, es lo que no. Este, frecuente bus- frecuentemente busco confesarme cada 15 días, cada mes me acerco. Pues claro que voy a tener una vida de gracia mucho mayor que alguien que tiene hace 25 años que no se confiesa. O yo lo veo así como plena conciencia de que fallé. O Claro. sea, como cuando lo haces con más frecuencia dices: "Mm, me equivoqué". Ujú. No sé si alguna vez has tenido alguna enfermedad en la piel. Vamos a ponerlo con un Acné. ejemplo corporal, acné, ok. Entonces, cuando vas con el dermatólogo, te da este jaboncito, te da estas indicaciones y te da a lo mejor hasta un medicamento tomado, ¿no? Entonces, durante los 40 días que dura el tratamiento, yo qué sé, digo, yo no soy dermatólogo, a lo mejor dura un día y yo aumentándolo 40, tú vas a tomar conciencia de la importancia de lavarte la cara, de comer sano, de, de, de tomarte ese medicamento. Y, y alguien que no le importa, que no tiene ese cuidado, pues se descuida en eso, ¿no? Y alguien te puede decir, ay, ¿por qué tú te ves tan bien? Pues porque yo hago lo que lo que mi médico me recomienda, ¿no? Por eso tengo mi piel cuidada. Pero si no hago lo que mi médico me recomienda, pues voy a verme así como te estás viendo, chiquitín. Entonces, así de jodidón. No, no te creas. O sí, no sé. Un pequeño chascarrillo Un pequeño chascarrillo. para romper el hielo. Sí, pero pues te tienes que cuidar. Lo mismo en la fe, ¿no? Puse un ejemplo muy claro, muy tonto, pero lo mismo en la fe. Si yo me estoy acercando a los mandamientos, si yo me estoy acercando y amando a mi iglesia en los mandamientos de la iglesia, si yo estoy celebrando los sacramentos, me estoy confesando con frecuencia, evito el pecado, es decir, evito los pecados capitales, pues claro que mi virtud va a ser mayor. Todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad. Claro, todos somos imagen de Dios, desde luego, pero hay unos que son más semejantes a Dios que otros. O sea, el Papa San Juan Pablo II se asemejaba más a Dios que yo. No, pero es por Sí, kilómetros. como los santos. Como los santos se asemejan más a Dios que yo, desde luego. Pero sí por obviedad. Pero la idea es vivir en la virtud, ¿no? Vivir en ese estado de gracia. Porque acuérdense lo que decíamos en el podcast de la confesión. La confesión no solamente perdona los pecados, o sea, no solamente hace de lado esto que estamos platicando del pecado. La confesión fortalece la amistad con Dios. Wow. O sea, Dios me considera su amigo No lo quiero ofender. y no lo quiero ofender. ¿Te acuerdas cuando, ahora que vamos a celebrar este domingo la fiesta del bautismo del Señor, sale ¿Cuándo lo vamos a celebrar? este ¿Este domingo la domingo? fiesta del bautismo del Señor? Sale Jesús y se posa sobre él el Espíritu Santo y, y, y se escucha esa voz, ¿no? Este es mi hijo amado. También cuando estaba Jesús orando en el monte, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Imagínate lo que va a decir Dios de nosotros, ¿no, Alejandra? Este es mi hija amada en quien me complazco. Este es mi hijo amado en quien me deleito.
Ojalá y Dios no escuchemos esa sentencia. Este es mi hijo de quien me avergüenzo, O no te conozco. o no te conozco. No, pero yo hasta tenía un podcast, pero no te conozco. No, si yo no me lo perdía, hasta compartía con mi comadre el podcast de Rostros de Fe. Pues sí, pero no te conozco. Por cierto, compartan estos temas y compartan estos comentarios para enriquecer más esta charla. Y pues eso es lo importante, Alejandra, tener una vida de gracia, buscar una vida de gracia. El pecado no es importante, lo importante es tener una vida de gracia, una vida conforme a lo que Dios quiere. De hecho, así comenzamos este podcast, ¿no? Con estos temas de la pastoral de la liberación, de la oración de exorcismo, y dijimos, bueno, esto es lo menos importante. Lo más importante es la confesión y tener una vida cercana a Dios, tener una vida al amor de Dios. Ponerlo en práctica. Sí, ¿de qué nos serviría, por ejemplo, tener 845 charlas A, B y C acerca de los problemas del matrimonio si no tenemos una sola charla acerca de la vida de gracia en el matrimonio? Defectos puede haber muchos, virtud una sola. Entonces nos tenemos que enfocar en esto, pues en tener una vida de gracia, en tener una vida de santidad, en tener una vida virtuosa que nos acerque a Dios. Eso es lo más importante sobre este tema del pecado. ¿Qué es? Para evitarlo. Mm, Me acuerdo que alguna vez un director espiritual en el seminario nos decía, cuando uno se confiesa, pues acuérdense del propósito de enmienda, no volver a cometer los mismos pecados. Y luego el padre se quedó callado y dice, tampoco les digo que le pongan creatividad, pero ya, ya tienen que pasar a la vida de gracia para no vivir en el pecado. Vivir en el pecado es como vivir en el fango. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, no? Este hijo pródigo que se da cuenta que está deseoso de comer lo que los puercos comen. Y dice, hasta aquí. Claro que fue muy penoso llegar hasta allí, hasta querer comer lo que los puercos se comen. Fue muy penoso y doloroso. Pero lo importante no es eso, sino que se levantó y comenzó, dijo, volveré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Te pido que me recibas como uno de tus esclavos. O sea, lo más importante del hijo pródigo es el punto de quiebre, no lo que hizo para llegar a donde llegó. También nosotros, lo más importante del pecado es vivir una vida de gracia, guiarnos por los mandamientos que Dios nos da, por los mandamientos que la iglesia nos da, por alejarnos de estos pecados capitales, ¿no? Vas en la carretera y un pecado capital sería esa barranca que te va a tumbar, ¿no? La vida de virtud, que es decir, ver el letrero que dice, baja la velocidad, curva peligrosa. Qué interesante. Eso sería lo Sí. correcto. Esa es la vida de gracia. ¿Algún comentario más, Alejandra? No, pues solamente que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que lo compartan, que nos regalen un me gusta. Claro, por Eso nos favor. va a poner el corazón así bien contento. Sí, y además nos ayuda pues a que el mismo sistema de YouTube lo comparta más con las personas que más lo necesitan. Es una buena forma de evangelizar, porque acuérdate que todos estamos llamados a ser misioneros y en la misión o vas o envías o ayudas a enviar. Así que tú también puedes ser misionero a través de nuestra fe en Cristo, de Rostros de Fe, compartiendo este podcast para la persona que más lo necesite. Pues gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, gracias por activar las notificaciones, gracias por dar un me gusta y sobre todo gracias para juntos como cristianos crecer en la vida de fe, alejarnos del pecado. Así como diría aquí el personaje del Chavo del Ocho, al pecado, chusma, chusma, pero a la vida de gracia, vámonos tesoro. Entonces, así es como lo tenemos que hacer. En fin, les doy la bendición. Por favor, Va. Padre. Que Dios bondadoso nos permita a todos tener una vida de gracia durante este 2026. Que estemos alejados del pecado. Que el Señor poderoso interceda por nosotros
para que veamos la luz y nos alejemos de las tinieblas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta Gracias luego. por compartir su tiempo. Rostros de Fe.